Eh, bueno, Acá estamos reunidos mi papá Efraín y yo, eh, el cual le va a hacer más o menos como la entrevista sobre el conflicto bipartidista en Colombia. Entonces empecemos con las preguntas como para envolvernos en el tema. Entonces, papá, ¿podría contarnos cómo viviste el conflicto bipartidista en tu comunidad? Bueno, en realidad una época en Colombia que se denominó la violencia, en la cual a nosotros afortunadamente nos tocó ya a los finales de dicha época, eh, desafortunada en Colombia, pero que muchas del origen por el cual se inició este conflicto eh, alrededor del año 1924, 25, 26, se debió a que los campesinos no tenían eh, cómo cultivar tierras porque tenían puros minifundios debido a la distribución de la tierra que era inequitativa. Y se exigía en ese entonces una reforma agraria, la cual, si escuchamos las noticias recientes, aún no se ha dado eh, la tan anhelada reforma agraria porque cada gobierno que ha venido en el poder, pues siempre aplaza dicho compromiso que tiene con nuestros campesinos. Entonces eh, es una época que se ha venido prolongando a través del tiempo. Cuando esto se inició hubo unos levantamientos de campesinos, en especial en el centro del país, en la región del Tolima, en la región de los Santanderes, en lo cual surgieron varios grupos, dentro de esos las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, que también es dentro de toda esta época, en el avanzar del tiempo, fueron surgiendo por las inconformidades con los campesinos. Esta época tuvo algo de muchos años, en los cuales era una diferencia que se presentaba entre los partidos liberales y conservadores, y en ese entonces los ideales eran muy diferentes y se defendía prácticamente que con violencia. No se aceptaba una discusión entre un conservador y un liberal porque se iban inmediatamente a las manos y de las manos a las armas. Entonces fue una época muy, muy violenta. En el año más o menos 64 se dio algo que se denominó el Frente Nacional. El Frente Nacional era que el Partido Liberal tomaba el poder 4 años. A los 4 años se presentaban unos candidatos que eran todos conservadores para elegir un solo presidente, y dentro de esos candidatos pues salía un presidente conservador y así sucesivamente. Entonces este Frente Nacional eh, apaciguó mucho los ánimos, las diferencias y los conflictos de origen político. Y a partir de la fecha también ahora ya se generaron nuevos partidos políticos que, digamos, eh, disminuyó un poquito esa gran confrontación que había entre los dos partidos. Entonces ya no eran dos partidos, sino ya han sido varios partidos que se han ido formando a través del tiempo, y esto también eh, ayuda a que las manifestaciones no sean tan violentas, y ya la diferencia entre conservadores y liberales pues ya prácticamente ya no hay diferencias. Esto es más o menos lo que ocurrió entre todos estos años, del 26 hasta el 64 más o menos. Muchas gracias, Efraín, pues como por tu testimonio. Yo la verdad sí te quería hacer pues como la otra preguntita sobre
si de pronto recuerdas algún momento en particular en la violencia política, si de pronto te viste afectado pues como tu persona o de pronto algunos familiares se vieron afectados. Bueno, como fue una época tan, digamos, tan larga, a nosotros como familia, inclusive contaba a mis abuelos, mi abuelo era propietario de una finca bananera en Ciénaga Magdalena y en el año 1928 le tocó eh, la matanza, la masacre que hubo de los bananeros en la zona, precisamente porque se encontraba una empresa de Estados Unidos, que era la Chiquita Brand, y la Chiquita Brand eh, por los jornales no quería pagar, sino quería más bien que a los bananeros se les pagase con todos aquellos elementos que traían los barcos, que los barcos se iban cargados de banano y se venían, para no venirse vacíos, traían mercancías de toda índole, desde comida hasta diferentes enseres como para el hogar. Entonces ellos querían ir a pagar con esos, que habían unos supermercados muy grandes, muy bonitos, muy surtidos, pero lo que le hacía falta en realidad a este campesino, porque eran campesinos, era la plata, pues para poder subsistir y comprar otras cosas. Entonces hubo una gran, se alzaron, pues porque en realidad el inconformismo era grande. En ese entonces el presidente de la época, Abadía, eh, ordenó al ejército a que reprimiera pues a este levantamiento de los campesinos, pero desafortunadamente ellos no tenían armas en contra del ejército y fueron prácticamente masacrados muchos miles de trabajadores. Eso se conoció como la matanza de las bananeras y ocurrió en el año 1928 y mi abuelo les tocó precisamente porque él tenía finca, entonces afortunadamente pues él salió libre de dicha situación. Otro hecho que también nos tocó en la familia era que en el año de 1948 mi padre, que también se llamaba Efraín, estaba estudiando en Bogotá, él estudiaba contaduría y ocurrió lo de la muerte de Gaitán, el 9 de abril del 1948, lo cual trajo también un gran desorden que se presentó en Bogotá, alrededor de esto fueron más de 10.000 muertos los que ocurrieron a raíz de la muerte de Gaitán, que también era un candidato liberal con ideas, era de los primeros izquierdistas que habían en Colombia. Entonces, como el gobierno era conservador, tenían una gran diferencia y un gran temor porque tenía Gaitán muchos adeptos y seguramente iba a ser el próximo presidente. Entonces, eso también nos tocó de cerca, pues le tocó a mi papá de cerca, que él se encontraba estudiando. Entonces fue una situación muy directa en la cual ellos vivían con otros hermanos en un apartamento y nos contaba que prácticamente no podían salir del apartamento porque no habían condiciones de control ni de policía ni de ejército porque eran unas azonadas que se presentaban y al que encontraban pues mejor dicho lo mataban y entonces eso fue algo que afortunadamente pues se superó en buena forma. Entonces directamente fue eso. Y lo otro que también tiene que ver con las bananeras fue en el año 64 donde se presentó una reinserción. Fueron los primeros guerrilleros que se reinsertaron en Colombia y resulta que eso le tocó, los mandaron para la zona bananera.
Eso se formó un gran conflicto porque eran personas que no estaban acostumbradas a trabajar, entonces no querían trabajar. Entonces lo que estaban haciendo eran a las fincas que en realidad se producía, las tenían con vacuna y ellos no producían, las fincas que les habían regalado no producían, sino que se dedicaron fue a la vacuna. Entonces fue siempre un gran momento de inseguridad para los verdaderos bananeros que, ¿cómo es que es? Que trabajaban en realidad la tierra. Y de ahí fue que vino a surgir ya Urabá, porque entonces ya los bananeros surgió fue Urabá como industria bananera en Colombia. Muchas gracias, Efraín, pues como por tu testimonio, y quería seguir con otra preguntita, la cual es más o menos cómo se relacionaban entre los conservadores y los liberales como en dicho entorno. Bueno, uno sí se alcanza uno a recordar que en realidad lo que era liberal y conservador era prácticamente por familias. Entonces existían clanes familiares, los cuales eran de uno u otro color. Y esto generaba incluso en municipios, en ciudades, hasta sectorizaban barrios y comunidades donde no se permitía sino un color, porque prácticamente eso era por color, si era liberal o conservador. Entonces esto generaba, digamos, muchos conflictos dentro de una misma ciudad o dentro del mismo municipio. Hicieron un municipio pequeño mucho más porque se defendían los ideales con actitudes violentas. Existían peleas de discusiones desde palabras hasta hechos que causaban la muerte. Entonces, y más que todo esto se manejaba dependiendo del color político que estuviese en el poder, manejaba pues la policía, y entonces existían muchos conflictos que eran resueltos a través de la fuerza. Esto hoy en día, pues ya afortunadamente ya no se maneja de la misma forma, ya fueron apareciendo los otros partidos políticos, las personas han venido, digamos que perteneciendo a otros partidos, tienen otros ideales, y esto hace que por lo menos ya esa etapa se haya superado, y hoy en día pues no encuentra uno ya de pronto las diferencias son eh, resueltas a través del diálogo. Bueno, Efraín, y contanos pues como qué impacto tuvo este conflicto en tu comunidad o más que todo en la región en la que vivías. Bueno, esto definitivamente todo conflicto y todo interés en particular genera que las personas no se puedan comunicar. Esto afecta directamente al comercio. ¿Por qué? Porque es que definitivamente habían establecimientos comerciales por color. Entonces, eh, alguien no comerciaba con el otro o no intercambiaba simplemente porque era de otro partido. Entonces esos también, o no entraban a comprar a determinado almacén porque era de dueño de X partido. Entonces esto generó atrasos, generó sobre todo en municipios pequeños, más que todo en municipios pequeños. En las grandes ciudades pues es diferente porque en las grandes ciudades había mayor comercio, mayores al número de almacenes, mayores números de oportunidades pues de establecer intercambios. En cambio, los municipios pequeños les trajo mucho atraso, precisamente porque
todos los municipios, ustedes saben que los municipios pequeños, la base del crecimiento de un municipio pequeño es su comercio. Y si tiene, digamos, una zona, como era la zona bananera, el principal comercio era el banano, y el banano se exportaba, el principal comprador era Estados Unidos, y también a nivel nacional se distribuía. Entonces esto, cuando ya llegaba a las distribuciones a los municipios, se tenía dificultad en ese intercambio, en que se vendiese o se transportaran estos, digamos, estos productos. Entonces este conflicto, otro que se notaba era que cuando un partido estaba en el poder, lo que se hacían era contratos y malversación de fondos de parte de ese grupo político. Y el otro contrario, lo que se dedicaba durante ese tiempo, esos tres, o si eran alcaldías o si eran a nivel nacional 4 años, eran esos 4 años tratando pues de subsistir y hacer campaña para que les tocara el turno en el próximo mandato. Entonces, esto atrajo mucho atraso desde todo punto de vista. Entonces, inclusive las universidades, se contaban universidades que eran netamente liberales y otras conservadoras, entonces no podían ingresar cualquier persona por su mismo color político. Afortunadamente, pues sí, como decimos, esto ya avanzó, esto cambió radicalmente y hace que los pueblos progresen un poquito más. Eso fue el impacto negativo que tuvo este conflicto de liberales y conservadores. Listo, Efraín, y de pronto, ya como para terminar la entrevista, si me puedes dejar como un mensaje a las nuevas generaciones y a las generaciones venideras sobre el conflicto y en general todo lo que conforma esto. Bueno, para los jóvenes, yo pienso que ya hoy en día ya no tienen dos alternativas, ya tienen varias, porque hay diferentes movimientos políticos, diferentes ideas, entonces ya tienen dónde escoger. Lo otro es que tienen mucha más información, mucha más acceso a la información. Creo que hasta demasiada información porque ya hay diferentes canales, ya no hay un solo canal estatal que diga pues es la televisión, no, ya aquí hay todos los medios habidos y por haber. Entonces la gente tiene mucho más acceso a la información y esto les permite analizar un poquito más, ser más analíticos y más pensantes. Y en realidad pues no vale la pena ya hoy en día, ya nosotros sufrimos pues esta violencia que ha traído muchos muertos en Colombia y que a través de todas estas vivencias pues ya es diferente, ya las personas mmm, pueden ese intercambio de ideas o esas diferencias de ideas ya las pueden debatir, el diálogo pues transforma muchas cosas, ya no es irse pues a la violencia ni mucho menos, ¿cierto? Entonces uno ya en este tiempo ya puede debatir, ya simplemente habrán ideas que les gustan a uno, que comparten o que no comparten, pero ya la solución no es irse a las armas ni mucho menos, sino que es que a través del diálogo, donde cada uno puede manifestar su punto de vista y si se puede llegar a un acuerdo bien y si no, pues se tienen las diferencias y no pasa a mayores. Entonces yo pienso que los jóvenes hoy en día, a través de toda esta información, a través de la misma capacitación, porque hoy en día hay más oportunidades de estudio, vemos que hay personas que alcanzan unos niveles de estudios, que hay facilidades para entrar a muchas universidades, ya sea de índole pública o particular
o privada. Entonces todo esto nos conlleva a que los jóvenes tengan más oportunidad y por lo tanto mayor conocimiento. Esto nos va a permitir a nosotros ayudarnos, porque en realidad eh, para uno salir adelante en todas estas, digamos, bien sea de municipios, de ciudades, de país, es la colaboración que se pueda establecer entre los diferentes grupos políticos, se compartan o no ideas, pero tiene que primar un bien común en el cual se diga vamos a sacar adelante este país, y el país es rico en muchas, definitivamente es de los países más ricos en todo aspecto, desde la flora, la fauna, cultivos, los climas, la ubicación dentro del mismo Suramérica y a nivel mundial, las comunicaciones, o sea, los jóvenes hoy en día tienen mucha mayor oportunidad de salir adelante, y es con la unión también de las fuerzas que podamos sacar este país adelante también. Bueno, muchas gracias Efraín, pues como por regalarnos su testimonio y muy cierto lo que decís con el mensaje pues como para las nuevas generaciones y como dice el dicho, pues el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo y pues como así como para agregar es, siento y gracias a realizar esta tarea siento que es importante como empaparnos de la cultura y de los hechos que han transcurrido a lo largo de la historia de nuestro país para así saber cómo actuar en un futuro y con la ayuda de Dios poder mejorar cada día más. Bueno, ok.